Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más en el programa Proclamando a Jesucristo. Quiero agradecer a cada oyente por la sintonía y al mismo tiempo quiero orar para pedirle a Dios que sea propicio en este día y nos dé la porción que necesitamos, la porción de su palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por el enorme privilegio que me das de poder compartir la palabra en este medio. Te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros y que podamos disfrutar de esa reconciliación que hemos obtenido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, buen Dios. Te pido que me des la gracia para darme a entender a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad que es una tremenda bendición hablar de este tema porque le voy a hablar de la reconciliación. La reconciliación es el fin del alejamiento causado por el pecado original entre Dios y el hombre. Es decir, por el pecado original que ya usted ha oído como creyentes. Ya sabemos que por el pecado del primer hombre, pues todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora Dios prepara un plan de reconciliación para con el hombre, porque a través del pecado pues no hay acceso. Ahora tenemos que saber que cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa y recibimos a Jesús como nuestro suficiente Salvador, es cuando nos convertimos en nueva criatura. Y ahora, estando en Cristo, tenemos que tener fe que las cosas viejas pasaron y que aquí estamos viviendo cosas hechas nuevas, como lo dice en 2 Corintios 5:17. Así es que la reconciliación con Dios nos da acceso a su presencia, nos da acceso a este tiempo de gracia, no de libertinaje, sino de gracia. Dice 1 Corintios 15, 50, 51 y 52, dice, por esto digo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán o resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y resucitarán primero. Los que estén vivos cuando Cristo venga, pues serán transformados. Entonces es importante aprovechar esa oportunidad que tenemos de haber sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo nos convertimos en nuevas criaturas y tenemos que tener eso en mente, que somos nuevas criaturas y que ahora estamos en vida nueva. Aparte de ser justificados, disfrutamos de la paz con Dios mediante la fe en Jesucristo. Eso es el resultado de ser justificados por medio de haber creído en Cristo. Y lo dice en Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados oyentes, tenemos que saber que nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de esa paz que el Señor Jesucristo ofreció cuando Él partió, después de haber muerto, haber resucitado y antes de ascender al cielo dijo
que Él dejaba la paz. Y de esa paz es la que debemos de procurar, aunque hay momentos difíciles donde vamos a necesitar la paciencia que solamente viene a través de ese espíritu que se nos ha sido dado. Porque hay tribulaciones, lo dice acá en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Escuche bien, escuche bien. Y la esperanza no avergüenza, dice. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Ahora vemos lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos de estar convencidos de que el amor que Dios muestra hacia la humanidad es para esa reconciliación. Dios quiere reconciliarse con el hombre, apartarlo del pecado original y poder darle esa entrada a su presencia. Entonces, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es glorioso, tener esta certeza de que ahora, al ser reconciliados, estamos siendo vistos por Dios como justos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la ofrendó. Nosotros tenemos la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien tenemos recibido ahora la reconciliación, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, reconociendo lo que le dije al comienzo, que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso necesario es que luchemos para convertirnos en personas espirituales, para poder de esa manera tener acceso a la presencia de Dios. Porque de lo contrario no va a poder tener un buen acceso a la presencia de Dios usted. ¿Por qué? Porque carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, veamos lo que dice, lo que es vivir en el Espíritu, que nos da la vivencia en el Espíritu, nos da un seguro de vida, y debemos de procurar vivir como personas espirituales. Y los que viven según la carne no pueden heredar o agradar a Dios. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador ha encontrado la reconciliación con Dios, ha encontrado la justificación, ha encontrado una vida completamente nueva, una vida diferente. Por eso tenemos que saber, amados oyentes, que el cristianismo no es religión. Siempre lo he estado anunciando desde hace muchos años que estoy predicando la palabra. Siempre les digo, amados, el evangelio no es religión, es un cambio de vida, es un cambio de naturaleza que se efectúa en la persona, que es evidente en la conducta de un creyente. Hay personas que uno siente de inmediato que tienen el Espíritu de Dios. Uno siente, uno que ya tiene el Espíritu de Cristo implantado en su corazón, siente cuando una persona está alejado de Dios, siente cuando alguien no se ha reconciliado con Dios
mediante Jesucristo, porque el Espíritu no se equivoca, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, una de las evidencias, siempre lo he dicho, de un creyente verdadero es que tiene fruto, y el fruto es por medio del Espíritu Santo o por medio del Espíritu de Cristo. Así es que es importante entonces entender que la reconciliación es el fin del alejamiento. Es decir, que ahora ya no hay un alejamiento, hay un acercamiento, porque el pecado original entre Dios y el hombre ha sido perdonado, y de ahora en adelante tenemos que vivir una vida de estudio de la palabra de Dios para poder ir viendo los requisitos a seguir. Ahora que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos que ir eliminando las malas prácticas, los malos hábitos que hemos practicado en esa vida vieja. Ahora que somos ya, como dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, que somos linaje escogido, somos un pueblo de Dios, tenemos que estar apegados a la palabra. Por eso es que es inconcebible para mí que personas que dicen ser cristianos tan llenas de ira, llenas de rencor, llenas de resentimiento, falta de perdón. Eso es para una persona que todavía no ha sido reconciliada con Dios por medio de Jesucristo. Pero aquel que se ha reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo tiene que saber que rotundamente tiene que haber un alejamiento de pecado en su vida. Tiene que luchar por combatir el pecado. Claro, si la vida sigue, la vida de lucha sigue. Cuando uno está en este caminar, uno tiene que saber que la vida es de luchas. Por eso que cuando dice aquí que hablando de las tribulaciones, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo siempre va a haber lucha, siempre va a haber tribulaciones, va a haber problemas. Hay cuántas cosas que uno tiene que luchar. Pero ¿sabe qué? Esa paciencia que produce la tribulación, eso no es así nomás. Esa prueba que a veces usted está pasando no es así nomás. Es porque Dios está tratando con usted, es porque Dios está trabajando en usted. Por eso es importante lo que yo estaba hablando anteriormente de acercarse a Dios, humillarse siempre que estemos en su presencia. Tenemos que humillarnos, aunque ya hayamos sido, ¿por qué? Porque ya hemos sido reconciliados con Él por medio de creer en Jesucristo. Ahora, ¿de qué reconciliarse? De los pecados que por naturaleza pues la carne produce. Pues uno como humano, la humanidad del hombre solo tiende al pecado, solo tiende a hacer pecado. El intento del corazón del hombre solo es de continuo al mal, hacer lo malo. Y por eso es que tenemos que estarlo reconciliando con Dios, pero que no se haga un mal hábito de que sabiendo que una cosa es pecado hacerla y usted conscientemente la hace, usted está cayendo en la práctica del pecado. Y no es porque el pecado lo alcanzó, sino porque usted ya es consciente y está practicando el pecado y viene a reconciliarse con Dios, a decirle perdóname, perdóname, perdóname. ¿Y qué tal si usted lo haya la venida de Jesús o lo encuentra la muerte en esa situación? Usted tiene que prepararse para no estar en ese jueguito de que me reconcilio hoy, peco mañana. Peco mañana, me reconcilio pasado mañana. Eso no es la conducta de un creyente. Entonces la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso hay que combatir las obras de la carne, que ya usted sabe cuáles son. Están en Gálatas 5:19, allí lo pueden encontrar. Qué tremendo lo que manifiesta el hombre carnal, terrible. Mas sin embargo, el fruto del Espíritu Santo es evidente en una persona. Está lleno de paz, lleno de amor, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque ha confiado en las promesas que tiene de parte de Dios para su vida. Entonces, por eso yo quiero invitarlo a usted a que reflexione si verdaderamente usted ha creído en Jesús como su Salvador. Usted debe de saber que está viviendo la reconciliación con Dios. Ahora ya no está en ese alejamiento causado por el pecado original entre Dios y el hombre.
el hombre pecó, pero a través de esa reconciliación por medio de Jesucristo, ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Y es cuando le decía yo al día de ayer que le mencionaba que es importante acercarse a Dios con gratitud, con alabanza, de corazón agradecido, por cuanto ahora reconozco que soy nueva criatura, por cuanto sé perfectamente que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, aquí mismo tiene que pagar las facturas, va a tener sufrimiento, va a tener recompensa por causa de su desobediencia al pecado. Pero si una persona se arrepiente verdaderamente, se humilla, se aparta, alcanza misericordia, dice la palabra que cuando Dios perdona al pecador, no se acuerda de sus iniquidades. Esos son los beneficios de estar en esa reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Yo creo que es bien importante que también le anunciemos a aquellas personas en este día que es necesario recibir la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, pues lo único que tiene que hacer es creer por medio de la fe en que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonar sus pecados, para limpiarlo de toda maldad, siempre y cuando usted lo haga creyendo con todo su corazón. Si usted cree con todo su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió, que Él resucitó para dar vida, yo creo que lo único que usted necesita es eso, reconocer esa gran verdad. Si usted reconoce eso, mi amado oyente, usted entrará a una nueva vida, entrará a librarse de toda condenación que estaba en su contra antes de venir a Cristo. Ahora viene usted a reconocer que el eliminar las obras de la carne le va a ir dando un acceso muy especial al trono de gracia, a esta gracia en la que hemos entrado hoy, que dice la palabra que somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y esto no es de nosotros, ese es un don de Dios. La fe es un don de Dios dado a los hombres para salvación. Entonces es importante que usted entienda eso, que por ningún otro medio usted puede salvarse, de ninguna manera. Entonces cuando usted ha recibido a Jesús como su Salvador, es cuando viene el cumplimiento de la palabra y usted debe de estar confiado, independientemente del tiempo que le llegue la muerte, usted está confiado porque sabe que cuando la trompeta suene, si usted está muerto, usted va a resucitar incorruptible. Y si usted está vivo, como se ha convertido en una persona comprada con el precio de la sangre de Jesucristo, dando un testimonio genuino de que usted es hijo de Dios, entonces usted va a ser transformado. En un abrir y cerrar de ojos, usted va a ser transformado, usted va a vivir una vida completamente diferente. Por eso es importante que usted aproveche el tiempo, aproveche la oportunidad que Dios le está dando en este día de vivir para ser salvo en Cristo Jesús. Yo le invito a creer esta gran verdad. Esto no es una mentira, esto no es un invento, esto es real, que usted tiene que creer esta gran verdad. Por eso yo estoy muy interesado en que usted aproveche el tiempo, aproveche las circunstancias que Dios le está permitiendo de venir humillado a los pies de Jesucristo, y usted tendrá salvación. Usted va a disfrutar de esa vida eterna. Desde ya usted puede entrar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esa paz que solamente a través de Jesucristo se puede obtener. Por eso yo le invito con todo mi corazón a que se examine. Si usted no es todavía una nueva criatura, usted no está reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y necesita esa reconciliación. Toda persona que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, aún sigue alejada de la presencia de Dios. Por más que usted clame a Dios, por más que usted trate de decir que está agradando a Dios, es imposible. Es necesario aceptar a Jesucristo. Es necesario que usted lo haga para que se convierta en nueva criatura.
Entonces, cuando dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Por eso es importante entonces hacerse espiritual. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted no está dando fruto del Espíritu, usted tiene que preocuparse y empezar a escudriñarse a sí mismo qué es lo que está pasando por lo cual usted no está dando fruto del Espíritu Santo. ¿Será porque se ha descuidado, se ha dedicado? Quizá usted fue reconciliado ya con Dios. Su reconciliación ha sido genuina, pero lo que ha pasado es que usted se ha ocupado de lo material, no ha tenido tiempo para orar, no ha tenido tiempo para congregarse, mucho menos para escudriñar la Escritura. Entonces usted es un creyente que no ha crecido, se ha quedado estático, ha quedado enano, sin crecimiento espiritual. Y lo único que necesita es hacer un alto en su vida. Por eso yo siempre le digo a la persona, usted tiene que reconocer que después de aceptar a Jesucristo, usted tiene que discipularse, usted tiene que asistir a las enseñanzas que se dan para el crecimiento espiritual, para que usted se pueda convertir en esa vida en el Espíritu. Si una persona no ora, si una persona no escudriña la Escritura, no canta alabanza en la presencia del Señor, no se arrodilla en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy para que me hagas una nueva criatura. Cada día yo necesito de ti. Esa dependencia de Dios se necesita todos los días. Si usted no ha hecho eso después de haber creído en Cristo, usted está muerto espiritualmente y necesita tomar vida. Usted necesita pedirle a Dios que le dé un trabajo, que por lo menos le dé un día de congregarse y que le dé la oportunidad de poder escudriñar la Escritura, porque si no, ¿cómo usted va a saber lo que es desagradable a Dios? Usted tiene que saber que la Biblia es para eso, para indicar los estatutos que Dios quiere que usted obedezca. Aquí están los preceptos, aquí están las enseñanzas básicas para tener una vida fructífera, para tener una vida que sí amerite decir, ahora sí soy nueva criatura, ahora sí no hay condenación para mí, porque yo estoy en Cristo, ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces uno tiene que saber eso. Si usted se ha descuidado de no practicar el escudriñar la Escritura, usted tiene que saber que usted está muy mal y necesita volverse a Dios lo más pronto posible. Usted necesita no volver a aceptar a Jesús, porque si usted ya aceptó a Jesús como su Salvador, usted ya es hijo de Dios. Solamente que está en desobediencia, en rebeldía, por cuanto no lee la Biblia, no se congrega. Entonces todas esas cositas usted tiene que entenderlas, que el Evangelio así funciona. Escudriñando la Escritura, usted se va a hacer una persona muy sabia, porque usted va a saber que no le conviene desagradar a ese Dios que le ha dado esa gran oportunidad de reconciliarlo con Él. Por eso es importante que aprovechemos la lectura de la palabra de Dios, porque esta palabra es la que lo va a instruir a usted. Esta palabra le va a enseñar a vivir para agradar a Dios. Esta palabra misma le redarguye cuando usted se equivoca, le corrige su mal caminar, y ahora usted está siendo capacitado para obrar de una manera admirable. Es admirable el obrar de alguien que ha sido enseñado por la palabra, porque su obrar es agradable a Dios, porque todo el obrar bueno que usted haga no va a ser para gloriarse o vanagloriarse, sino para honrar a Dios y decirle que usted está agradecido por cuanto usted le ha obedecido a la palabra, por cuanto ha entendido que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces esa es la diferencia de ser nueva criatura. Yo ya casi estoy despidiéndome. Solamente quiero decirles a aquellos que, siendo creyentes, se han descuidado de vivir la vida en el Espíritu, comience ahora en el nombre de Jesús. Comience a decirle al Señor que quiere usted comenzar una nueva vida, una nueva temporada, donde usted pueda con toda seguridad
ese versículo que se le haga vida a usted. Ese que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es posible estar viviendo la misma vida vieja, pecaminosa, llena de inmundicia, de maldad. Ya no es posible para un creyente estar viviendo esa vida. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no tienen herencia en el reino de Dios. Y por eso es necesario erradicar lo más que podamos el pecado de nuestra vida. Por eso es importante que nos humillemos, como le dije en el programa anterior, bajo la poderosa mano de Dios. Y si nos humillamos a su debido tiempo, seremos puestos muy en alto en la presencia del Señor. Yo quiero orar, no sin antes decirle, si usted tiene alguna petición y quiere hacerla llegar, hágala con confianza. Estaremos apoyándole en oración en cualquier necesidad que usted tiene, reconociendo que Dios es el que hace la obra, Dios es el que tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y debemos de estar seguros que no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, porque en un momento el Señor puede venir, y que si estamos practicando una vida en el Espíritu, vamos a ser tremendamente transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y aquellos que durmieron resucitarán al sonar de la trompeta con un cuerpo incorruptible. Y esa transformación será gloriosa para aquellos que estén en vida cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Ese es el propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación en esta radio, en las plataformas de las redes sociales. Que la gente se prepare, porque hay un gran acontecimiento. El Señor lo explica en su palabra. A través del Espíritu Santo reveló a los siervos. Ahora escriben y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dígale a Dios que está arrepentido de haberse descuidado de escudriñar la Escritura. Dígale a Dios que le perdone ese pecado de haberse alejado, ya siendo un hijo reconciliado con Él por la fe en Jesucristo. Y también usted, amigo, que tiene la oportunidad de decirle a Jesús: te recibo como mi Salvador, porque reconozco, creo que es verdad que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra a vivir una vida humana, pero sin pecado, por amor a mí. Ahora te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde no sea borrado jamás, porque de ahora en adelante seré nueva criatura. Dejaré las cosas viejas y entraré a una vida en tu reino, viviendo una vida en el Espíritu. Si usted le dice con estas palabras, yo estoy seguro que para usted viene un cambio precioso, para usted viene una nueva oportunidad de vida, y usted se va a convertir en una persona que va a querer que otros vengan a esta gracia, que vengan a este evangelio, porque ¿sabe qué? Usted va a empezar a vivir la paz con Dios mediante la fe. ¿Y quién no quiere compartir este mensaje? Si es precioso. Hay gente que está enferma porque no quiere perdonar. Hay gente que está en crisis porque no quiere perdonar. No quiere perdonarse a sí mismo. No quiere recibir el perdón de Dios. Y es lamentable que habiendo tanto mensajero que está anunciando buenas nuevas, la gente no quiere recibir estos resultados de ser justificados por la fe en Jesucristo, de ser reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lamentable, que la gente pierda esta gran oportunidad, pero yo estoy seguro que hoy usted aprovechó esta oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Yo sé que habrá personas que se van a beneficiar de este mensaje, porque Dios lo ha enviado a su vida con un propósito. Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad, si Dios así le place. Recuerde que ya son pocos mensajes los que quedan de este año 2023 y usted debe de aprovecharlos, porque son apremiantes los días que tenemos para ponernos a cuenta con Dios. Bendiciones.